Gobierno dispone a CFN y Banecuador que faciliten créditos a personas afectadas por incendios forestales a nivel nacional. Además, varias carteras de Estado como el MIES, Agricultura, Ambiente, así como Alecu 911 y Policía Nacional, deberán tomar las acciones necesarias para brindar protección y asistencia a la ciudadanía, así como la fauna y flora afectada. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral aceptó la solicitud de recusación presentada por la asesora presidencial Diana Jácome en contra del juez Fernando Muñoz en la denuncia de Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y 3 funcionarios de Estado. Muñoz no continuará al frente de la causa. La Comisión de Fiscalización archivó definitivamente el juicio político a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración de Gobierno de Guillermo Lasso. La proponente de la interpelación, Patricia Núñez, retiró la solicitud de interpelación política. En lo internacional, Ecuador y 48 países de la ONU piden a Venezuela que publique inmediatamente los resultados electorales del 28 de julio para que se permita una verificación imparcial. Y en los deportes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que Ecuador será local en el Estadio Monumental del Barcelona cuando Bolivia visite a la Tri en la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas. Amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión matinal, en la emisión estelar, de Noticias 7. Los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en este día viernes, donde los invitamos a compartir incluso en las pantallas que ya les mostramos el código QR para compartir información. Los invitamos a escanear el código con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Vamos con la información. La Comisión de Tránsito del Ecuador continúa con la clausura de radares de velocidad que han presentado irregularidades. El ministro de Transporte, Roberto Luque, manifestó que no permitirán que una medida preventiva para la seguridad vial siga con funciones recaudatorias para las empresas privadas que los instalaron. Este radar en la vía Machala Pasaje, provincia del Oro, dejará de funcionar. Es uno de los 164 dispositivos que han sido clausurados por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este cartel que ustedes ven acá lo van a encontrar en todos los radares que nosotros hemos encontrado falencias técnicas, ilegales y que no debieron ser instalados y que han servido para recaudación de la empresa privada. Según el ministro de Transporte, Roberto Luque, en el país hubo una proliferación de radares que, en lugar de cumplir un papel preventivo en la seguridad vial, se convirtió en recaudatorio. Esto se ha dado con un mecanismo en que la empresa privada hace la inversión en radares, cámaras, equipamientos e infraestructura y luego se asegura un retorno con las multas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, las autoridades de gobierno sospechan que los recursos de las multas no se reinvertían en seguridad vial, sino que se habrían quedado en las empresas propietarias. Por eso el ministro de Gobierno, Arturo Félix, los calificaba de esta forma. La mamá de los sapos. Muy bien. Así se lo describo a todos, la mamá de los sapos. Y vamos a sacar esos radares porque basta de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Es un asalto. Para entenderlo mejor, algunas irregularidades detectadas con los radares de velocidad son, por ejemplo, que fueron instalados en pendientes, curvas y zonas poco técnicas. Cobraban multas pese a la reducción de velocidad del conductor. Algunas multas aparentemente estaban inventadas. Había dificultades para el pago de la multa y un proceso largo y tedioso de apelación. El gobierno continuará con la clausura de los radares defectuosos. Ya hay más de un centenar que están fuera de funcionamiento en 34 cantones del país. Pero la Comisión de Tránsito, en su lugar, efectuará batidas informativas para advertir a los usuarios sobre la prudencia en el volante, porque no exceder la velocidad en las vías puede evitar que se pierda la vida. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y tras el inicio del proceso de auditoría interna que realiza el INEC con las instituciones involucradas en la producción de estadísticas a escala nacional, en lo que se busca revisar son los datos ante posibles irregularidades en cuanto a la cifra de homicidios y de muertes violentas no determinadas entre el 2008 al 2023.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional también efectuará un proceso de fiscalización ante lo que llaman una posible manipulación del sistema de datos de homicidios. Para ello, la mesa legislativa convocará a las autoridades de 9 instituciones como la Fiscalía, el Registro Civil o el propio INIC, por citar algunas entidades invitadas. Sin embargo, los asambleístas Alexandra Castillo y Alexandra Arce del Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana se opusieron a la moción de fiscalizar. Para comprender mejor cómo nacen las sospechas de irregularidades en las cifras oficiales del INEC de años anteriores, veamos la siguiente nota sobre la investigación ejecutada por el académico Arduino Tomasi, quien asegura que al menos 7.000 homicidios habrían sido ocultados entre el 2009 y el 2017. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica. De hecho, en el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomasi en el INEC fue de 7.379 muertes no registradas durante ese lapso, dice el investigador, coincidencialmente, desde que el gobierno de Rafael Correa dispuso la salida de la base de Manta. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como encuentro en análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada, se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico, y se concentran, geográficamente, en la frontera norte. En su tesis postdoctoral que prepara en la Universidad de Chicago, agrega que estas muertes no especificadas se habrían producido en la ruta de la cocaína, un espacio ilícito por el que se trafican estupefacientes. Entonces, si los decesos podrían vincularse al narcotráfico, como cree el investigador, le surge una pregunta que ha planteado en diversas entrevistas. ¿Por qué el gobierno está exhibiendo como un logro algo que, si uno mira de cerca la situación, es alarmante, es lo contrario? Lo dice en referencia a que Correa ha asegurado que en su administración las muertes por el narcotráfico no existían casi, por lo que en su criterio sería un ejemplo más de manipulación de cifras, según él mismo lo dice. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo. El exmandatario ha rechazado la investigación de Tomasi. Otros académicos discuten sus estadísticas. En cambio, expertos en seguridad como el general José Luis Castillo coinciden en lo planteado. Nos hace ver algo que era como un secreto a voces, de que en realidad no era tal la paz que se vivía en el Ecuador durante los 10 años de la época del presidente Correa, del 2007 al 2017. Guerra contra el terrorismo. Y les contamos que en Pascuales, provincia del Guayas, la policía incautó una tonelada de cocaína, cargamento que iba oculto en un cabezal de un camión. La ilegal mercadería está valorada en 44 millones de dólares. En la siguiente nota conozcamos otros trabajos policiales ejecutados en contra de la inseguridad. Es, sin duda, otro golpe al hígado a las finanzas de los grupos de narcotráfico. En Pascuales, provincia del Guayas, fue localizado un camión en cuyo cabezal estaban guardados 1.100 paquetes rectangulares de cocaína. El peso total supera 1 tonelada. Según la información policial, el ilegal cargamento fue valorado para el mercado europeo en 44 millones de dólares. Con esta incautación se evitó que más de 10 millones de dosis vayan a los consumidores. No hubo detenidos en esta operación. En Santa Rosa, provincia de El Oro, uniformados neutralizaron mediante el uso progresivo de la fuerza a un sujeto quien, junto a un cómplice, disparó a policías quienes pretendieron registrarle por ubicarlos en actitud sospechosa. En poder de los sujetos se hallaron 2 armas de fuego, municiones, 2 teléfonos celulares y se incautó una moto. En otro caso, la policía, en coordinación con autoridades peruanas, logró la extradición de Anthony T. y Cristel C., quienes serían los principales sospechosos de matar a un policía en Quevedo el pasado 8 de octubre de 2023, quien intentó evitar un robo. Los sospechosos fueron ubicados por notificación roja de Interpol en territorio peruano. Javier Ceballos, Noticias 7.
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la ley de armas aprobada por la Asamblea Nacional por considerar que le faltan varias precisiones para aclarar ciertas regulaciones que garanticen la eficacia de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum de abril del 2024. A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó el veto parcial del presidente Daniel Noboa al proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Se propone mejorar temas como la implementación de un sistema de trazabilidad para mantener el control de todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. En el veto además se incluyeron textos para perfeccionar lo referente con las armas de uso militar y policial, agregando al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en varios artículos. Además, incluyó otros temas para aclarar determinadas regulaciones que garanticen la eficacia de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y permitir que las armas incautadas pasen a disposición de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El tema en el bloque oficialista es considerado como una necesidad. Rommel Garzón, Noticias 7. Y la Comisión de Fiscalización archivó definitivamente el juicio político a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración del gobierno de Guillermo Lasso. La proponente en este caso de la interpelación, Patricia Núñez, retiró la solicitud de interpelación política. Los detalles se los contamos a continuación. Un juicio político menos por tramitarse en la Asamblea. Con 5 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Fiscalización archivó de manera definitiva la interpelación a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso. La proponente del juicio, la parlamentaria de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, retiró la solicitud de juicio con el argumento que el retiro de 26 firmas de apoyo a esta interpelación le quitó la base constitucional a esta fiscalización. El derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica se ven mejor protegidos al no continuar con un procedimiento que ha perdido su fundamento legal. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, recalcó que con esta decisión se da cumplimiento a una orden judicial contemplada en la polémica acción de protección. Con eso queda completamente claro que desde esta presidencia se ha cumplido con la sentencia del juez Romero. Se ha hecho la convocatoria pertinente, se ha notificado con el retiro y adición de firmas, se ha dado paso al orden del día. De acuerdo al orden, el siguiente juicio será a Pablo Arosemena Marriott, exministro de Finanzas de Lasso. Lo interpelará Inés Alarcón, asambleísta de ADN, por supuesto incumplimiento de funciones. Es que se respeten los debidos procesos y que no, en nombre del control político, la fiscalización sea un cheque en blanco para la impunidad de los exministros del señor Lasso. Oportunamente, la Mesa Legislativa de Fiscalización sesionará para abocar conocimiento de esta nueva interpelación. Javier Ceballos, Noticias 7. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral aceptó la solicitud de recusación presentada por la asesora presidencial Diana Jácome al juez Fernando Muñoz. En la denuncia de Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y 3 funcionarios de Estado, Muñoz no continuará al frente de la causa. El Pleno del TCE sesionó la mañana del viernes para decidir si la recusación al juez Fernando Muñoz para que fuese separado de llevar la denuncia de Verónica Abad al presidente Noboa se acogía o no. Y sin la presencia de Muñoz, el Pleno conoció el informe que elaboró el juez Joaquín Viteri sobre el recurso que el 26 de agosto había presentado la asesora presidencial Diana Jácome para el cambio de Muñoz en la causa electoral. El argumento jurídico para recusar a Muñoz era por una enemistad manifiesta hacia el Ejecutivo, según se mencionaba en el expediente. Se puede observar el disgusto, la inconformidad, el malestar ante este gobierno, por lo tanto no es prudente y no es válido, no es legal que alguien que ha mencionado en diferentes medios su inconformidad, el disgusto, como lo mencioné, conozca una causa en contra precisamente del gobierno. El juez Viteri en su propuesta también recababa que Muñoz podría tener un posible sesgo personal, puesto que la imparcialidad exige que los jueces se abstengan de adoptar posturas que pueden ser percibidas como parcializadas o influenciadas por factores externos, como se evidenciado en el presente caso. Tras ese análisis, Viteri planteó lo siguiente en la propuesta que fue sometida al voto de sus compañeros. Aceptar el incidente de recusación propuesto por la abogada Diana
Angélica Jacome Silva, legitimada pasiva en la causa número 152-2024 TCE. Con 5 votos afirmativos de 5 posibles, el TCE aprobó la recusación y por ende que se notifique a Muñoz de la decisión. Luego de ello, se hará un sorteo para conocer al nuevo juez electoral que esté al frente del proceso de Abad, el cual se encuentra suspendido hasta que se resolviera esta recusación. Abad denunció por violencia política de género al presidente Daniel Noboa, a la asesora Diana Jacome, a la canciller Gabriela Sommerfield y al viceministro Esteban Torres. Será un nuevo juez quien determine si su acusación tiene o no sustento y emita una sentencia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Energía Eléctrica Ecuador. El presidente Daniel Noboa ya emitió el decreto ejecutivo 284 con el que ratifica que el gobierno asumirá los costos de las planillas de luz de diciembre, enero y febrero de todos los hogares del país, siempre y cuando no sean mayores a 180 kilovatios. Veamos. Lo que se había anunciado a inicios de la semana hoy ya es una realidad, después de que el presidente Noboa haya emitido el decreto 384, con el cual se ratifica que el gobierno asumirá los costos de la planilla de luz de diciembre del 2024, así como de enero y febrero del 2025. En el tema energético estamos haciendo un gran esfuerzo para que los ecuatorianos no solo tengan luz en sus casas, sino para que haya menor costo en el tema de la planilla eléctrica. La medida aplica para todas las planillas de luz que tengan hasta 180 kilovatios de consumo mensual, que en promedio sería de $18. ¿A cuántos usuarios beneficia esto? Son no menos de 3.5 millones. Sin embargo, el decreto ejecutivo aclara otra duda. El excedente del consumo será asumido por el usuario. Es decir, que si usted consume hasta los 180 kilovatios o menos, no pagará nada. Y si se pasa, únicamente pagará la diferencia. Esto va a ir aplicado en el sector residencial de las residencias a un 75% de los usuarios. Esta medida se suma a otros planes que el actual gobierno tiene para lograr adquirir 1.200 megavatios y así poder enfrentar el estiaje. Este gobierno va invirtiendo ya casi $400 millones para el tema de electricidad. Otro incentivo que se lanzará próximamente es una compensación al ahorro de energía eléctrica que tenga cada hogar. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Así es, y les contamos al volver que desde hoy, 13 de septiembre, las organizaciones políticas ya están habilitadas para realizar sus inscripciones en línea. Regresamos con todos los detalles. Más información, amigos. Desde hoy, 13 de septiembre, las organizaciones políticas ya están habilitadas para realizar la inscripción de sus candidaturas, que se las deberá realizar exclusivamente en la página web del Consejo Nacional Electoral. Este proceso estará disponible hasta el 2 de octubre. Calendario electoral. Una vez hecha la convocatoria oficial a elecciones generales 2025 y cumpliendo con el calendario electoral, desde este viernes 13 de septiembre los binomios presidenciales que buscan llegar a Carondelet podrán inscribir sus candidaturas, pero eso sí, deberán hacerlo 100% en línea. Y de esa manera nos evitamos el problema que siempre hubo, que salió a sacar copia de la cédula, regresó, la puerta cerrada, que han metido carpetas por debajo de la puerta, etcétera, etcétera. A las 18 horas del día 2 de octubre se cierra el sistema informático y el que no ingresó, no ingresó. Es decir, que los precandidatos que lleguen a alguna delegación del CNE no serán atendidos. Más bien, habrá el personal necesario para ayudarlos en el trámite. Todos los precandidatos que se inscriban deberán apegarse financieramente al control del gasto electoral, cuyos fondos son privados. Que este momento se encuentra en 5.494.525,60 centavos. Ese es el límite del gasto electoral que pueden hacer con sus fondos. Pero aquí también existen fondos públicos, que es el Fondo de Promoción Electoral, que aún no se define, pero ya existe un estimado. Nosotros hemos establecido 13.700.000 aproximadamente, haciendo una proyección, porque todavía no tenemos el número de candidatos definitivos.
Esta lista nosotros en el calendario electoral la tenemos para el 30 de diciembre. Todos estos dineros servirán a los candidatos para hacer campaña electoral, que será del 5 de enero al 6 de febrero del 2025. Sin embargo, el CNE no tiene potestad para hacer control en redes sociales. Recordemos que también ya está definido el padrón electoral, que es de 13.736.314 electores, que estarán habilitados para votar a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el principal sospechoso de provocar el incendio del Panecillo fue procesado por el delito de generar incendios forestales y vegetación. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictaminó una orden de prisión preventiva mientras dure la instrucción fiscal. El acusado Jefferson M. rechazó alguna responsabilidad con el hecho, pese a que se encontraron en su poder 3 cajas de fósforos y una pipa artesanal, según él, para consumir droga y no para prender un incendio. La audiencia de juzgamiento será el próximo 7 de octubre. Sepan que todos quienes realicen actos de esta naturaleza, que pongan en peligro el orden público, serán perseguidos y puestos a orden de la justicia. Quiero anunciar públicamente que el bloque de seguridad conformado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional han desplegado ya los operativos para dar con el paradero de estos delincuentes. Estos hechos han hecho que tanto la policía como las Fuerzas Armadas tengan que emplear personal, vehículos, aeronaves y demás recursos en apoyo al cuerpo de bomberos del país. Ecuatorianos tengan la seguridad que estos hechos no quedarán impunes. No descansaremos hasta encontrarlos. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios que tramitó el Parlamento al considerar que hay errores de forma y fondo. Entre otros aspectos, el jefe de Estado consideró que la ley reduce los recursos que reciben los cuerpos de bomberos del país en cada jurisdicción al afectar a los aportes ciudadanos derivados del impuesto predial, lo que limitará la capacidad operativa y de respuesta de los bomberos. Cuestionó la eliminación de un artículo del COEPSOP que regula el establecimiento de infracciones en los organismos encargados de velar por la protección y seguridad ciudadana y la insistencia en la propuesta de convertir a los bomberos voluntarios en servidores públicos, tema que ya fue desechado por la Corte Constitucional al considerar que un bombero voluntario requiere capacitación constante y el manejo de ciertas destrezas ante un desastre. Al ser un veto total, la norma podrá ser analizada después de un año. Además, en este tema, a través del decreto 391, el primer mandatario dispuso a la Secretaría de Gestión de Riesgos que continúe los comités de emergencia y coordinación con el Cuerpo de Bomberos de las diferentes ciudades, mientras que a los ministerios de Inclusión Económica, Agricultura, Ambiente, así como al ECU 911 y Policía Nacional, tomar las acciones necesarias para brindar protección y asistencia a la ciudadanía, así como la fauna y flora afectada por los incendios forestales. Adicionalmente, dispuso a la Corporación Financiera Nacional y Banecuador que brinden las facilidades para el acceso a créditos correspondientes a las personas afectadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y no exponerse al sol durante este fin de semana, ya que la temperatura durante el día podría alcanzar los 38 grados en la Amazonía, así también como en otros sectores de nuestro país, la temperatura será muy alta. En la siguiente nota, más detalles. Temperaturas de hasta 38 grados centígrados se podrían dar durante el fin de semana en la región amazónica, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Esta hace referencia a temperaturas diurnas altas y también condiciones favorables a la propagación de incendios y también la probabilidad de que se generen incendios. Este verano los eventos de temperaturas diurnas elevadas y radiación extrema se han dado con mayor frecuencia. El anterior año tuvimos nosotros un registro de 2, 3, 4 máximo, pero ahora se están registrando como que más seguidos. En la Sierra Centro se han registrado días con 28 grados y en la costa incluso de 33 grados centígrados. Así nos cuenta Madeline Enríquez, analista de pronósticos. En especial en todo lado, en todo el país, se recomienda que no se expongan al sol a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es donde tenemos más directo el sol. Entonces, esto también representa un riesgo para la propagación de incendios. Por ejemplo, lo que podemos ayudar si nosotros tenemos huertos, cultivos,
mantenerlos regados. Y por otro lado, la exposición prolongada a los rayos ultravioleta pueden tener consecuencias graves para la piel como quemaduras, envejecimiento prematuro, daño celular e incluso cáncer de piel. Por ello le recomendamos: se mantengan hidratados, usen protector solar, gorras, gafas. Manuela Bedón, Noticias 7. El Servicio de Rentas Internas informó que se registra un incremento en la recaudación de impuestos en un 14.1% entre enero y agosto de este año. La entidad gubernamental señaló que los tributos cancelados alcanzan los 13.913 millones de dólares. El incremento en la recaudación de impuestos en el país refleja, de acuerdo a información dada por las autoridades del Servicio de Rentas Internas, un trabajo de fortalecimiento de la administración tributaria, logrando un cumplimiento del 102% de la meta planteada. Además, estos resultados estarían ligados al aumento de la recaudación de impuesto a la renta, principalmente a las autorretenciones, y con un crecimiento en el IVA de importaciones en un 18%, el IVA en operaciones internas en un 25.2% y el ISD en un 43%. El registro de incremento de la recaudación de impuestos en el SRI de enero a agosto de este año alcanzó los 13.913 millones de dólares, representando un crecimiento del 14.1% con respecto al año 2023, cuya recaudación fue de 12.189 millones de dólares. Los representantes del Servicio de Rentas Internas enfatizaron que solo en agosto de este 2024, la recaudación tributaria ascendió a 1.573 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21.1% respecto a agosto del 2023, cuando la recaudación fue de 1.299 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que establece sanciones a conductores que brindan servicio de taxi a través de aplicaciones como Uber, InDrive, Didi y otros, y pide que la Asamblea Nacional reforme la ley. Los dirigentes del taxismo formal se declararon en sesión permanente. Hace casi 4 años se impugnó el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que establece la prohibición de circulación en transporte de pasajeros o bienes sin el título habilitante, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Dicho artículo sancionaba a los conductores con $920 de multa, 10 puntos menos de la licencia y la retención del vehículo. Con el dictamen de la Corte, que declaró la inconstitucionalidad condicionada del artículo, ya no habrá sanciones. Los taxistas formales rechazaron la decisión. Quienes tenemos un título habilitante somos los prestadores del servicio de transporte en las diferentes modalidades. El vehículo particular es para satisfacer la necesidad de su propietario. La Corte Constitucional exhortó también a la Asamblea Nacional a emitir las regulaciones necesarias para que los vehículos que no cuenten con regulación puedan obtenerla a través de una reforma al COIP. 3 años se socializó la ley y 3 años de vigencia publicada en el registro oficial y no hay un reglamento de aplicación. La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha pide respuestas también al municipio de Quito sobre la exigencia de que las plataformas digitales presten el servicio con vehículos legalizados y homologados en la ciudad, donde trabajan ya más de 30.000 taxistas. Rommel Garzón, Noticias 7. Y en este 2024 existe una reducción en 0.8% en la cifra de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Así lo revelan datos del INEC, mostrando una disminución de casi un punto, de 20.1% al 19.3%, comparándola con el año 2023. La reducción del porcentaje de desnutrición crónica infantil en Ecuador se estableció tras la segunda ronda de la encuesta nacional sobre la desnutrición infantil en niños menores de 2 años, realizada por el INEC, presentada por el Gobierno Nacional en la ciudad de Ibarra, junto a varios de los beneficiarios de los programas sociales gratuitos que se realizan para combatir este padecimiento en el país. Reducimos la prevalencia de desnutrición crónica infantil del 20.1 al 19.3. Los datos se obtuvieron con la asistencia técnica de UNICEF, el BID y Banco Mundial, levantando la información en cerca de 20.000 hogares con niños menores a los 5 años, en zonas rurales y urbanas de todas las provincias del Ecuador. Cumplimos con lo que ofrecimos, disminuir la cifra y acercar los servicios del Gobierno Nacional a todos los territorios. Hoy logramos nuestra primera meta, pero no nos quedaremos ahí.
En las visitas se evaluó entre varios aspectos el cumplimiento de los controles médicos, inmunizaciones y cobertura de agua potable. En síntesis, el INEG hoy puede concluir que los programas de salud y protección social para la primera infancia han logrado una mayor cobertura y sobre todo también una mayor focalización, que ha habido mejor incremento en la parte rural y sobre todo en los primeros quintiles de ingresos o, como quien lo dice, los hogares más pobres del Ecuador. Durante el evento de presentación de esta reducción en casi 1 punto se conocieron otros logros realizados este año a favor de los más pequeños. 21,000 niños y niñas más que el año pasado acceden a servicios de vacunación oportuna, lo que le representa un incremento del 4% en la cobertura de este servicio. Los controles de salud de madres embarazadas y menores de 2 años también tienen un incremento del 7.5% en relación al 2023. El gobierno del presidente Daniel Noboa además informó que existe un incremento en un 77% de los beneficiarios del bono de los 1.000 días. Al momento reciben este apoyo económico 133,000 familias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Más de 3.000 cirugías robóticas se han realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito desde el año 2015. El equipo Da Vinci que se utiliza para llevar a cabo estas intervenciones es menos invasivo a la cirugía tradicional al reducir en un 30% el tiempo en cirugía. En la siguiente nota les damos más detalles. ¿Se imagina realizarse una cirugía de corazón y en vez de demorarse 2 meses en recuperarse, puede hacerlo en 1 o incluso menos? Pues eso es posible gracias a las cirugías robóticas que realiza el Hospital Carlos Andrade Marín. No utilizamos heridas grandes y el paciente, ¿no es cierto?, va a tener una recuperación mucho más rápida, un control postoperatorio del dolor muy efectivo, hay menos pérdida de sangre. El secretario técnico del programa de cirugía robótica del Hospital Diego Hernández cuenta que desde el 2015 se han realizado 3.186 cirugías, en las que los pacientes han podido tener una recuperación de un 40% más rápida, 30% menos de tiempo de hospitalización y un 30% más de pacientes atendidos. Las complicaciones son menores al 1%, las conversiones a cirugía abierta están en el 1.5% y la mortalidad asociada es menos del 0.2%. ¿A quién está dirigido? A toda la población, tanto pacientes pediátricos como adultos y adultos mayores. De preferencia, se implementa en cirugías para cavidades, como en el caso de la hija de Juan Pablo Márquez, quien fue intervenida en este hospital. Es una bebé de 1 año de edad, entonces como padres nos sentimos angustiados, con miedo, pero sin embargo la explicación que nos supo dar el doctor fue clara y también nos indicó paso a paso cómo es el procedimiento. En los 9 años que se ha implementado este sistema, ha permitido un ahorro de $16 millones en cirugías derivadas al sistema de salud y $4 millones en hospitalizaciones, además del beneficio para la ciudadanía, pues estas cirugías pueden bordear los $20,000. Manuela Bedón, Noticias 7. A continuación les hablaremos sobre una excelente oportunidad de cuidar la salud auditiva de su familia, pues hasta este 15 de septiembre se estarán llevando a cabo chequeos auditivos gratuitos aquí en Quito. Hasta el 15 de septiembre se están realizando chequeos gratuitos de audición en el Centro Comercial Quicentro Sur. Sin duda, una excelente oportunidad para asistir en familia, pues los horarios de atención serán desde las 10 de la mañana hasta el cierre del centro comercial al público. Durante estas jornadas, los asistentes además recibirán información clave sobre cómo la disminución auditiva afecta la vida cotidiana, consejos de autocuidado y orientaciones y recomendaciones sobre el uso adecuado de dispositivos audiológicos con el fin de cumplir con el objetivo de esta campaña organizada por la empresa privada, que es promover la prevención en la salud auditiva y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 466 millones de personas en todo el mundo padecen algún grado de pérdida auditiva, lo que representa alrededor del 6.1% de la población global. Es momento de una pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué tenemos, Fer? Bueno, tenemos mucho, sin duda alguna, Meche. Hablaremos un poquito de la fecha de campeonato que ya ha arrancado el día de hoy, por cierto.
en la ciudad de Machala, enfrentándose Orense y Católica y mucho más, que vamos a contarles dónde jugará Ecuador el partido ante la selección boliviana. Se los contamos a volver. Volvemos enseguida.